Hola, ¿qué tal? Soy Janina Pérez Arias. Estamos en el set de Quinótico en colaboración con Fred Film Radio en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Y hoy estamos con Juan Sebastián Quebrada y con Franco Loli, que son de Colombia, productor y director de El Otro Hijo. Es una película, es una ópera prima. Anoche tuviste el estreno mundial, que esto hay que decirlo en mayúsculas, y estás en nuevos directores, new directors, lo cual significa que ahí optas a varios premios, ¿no? Sí, efectivamente, vamos a ver, ojalá salga alguno. Bueno, cruzamos los dedos. Antes de continuar con la entrevista, vamos a ver el estreno de la semana, que es El Superviviente de Auschwitz, y en 20 segundos regresamos. Estamos de regreso con Juan Sebastián Quebrada y con Franco Loli, director y productor de El Otro Hijo, que es una producción colombiana que está participando en New Directors o nuevos directores. Y bueno, a ver, Juan Sebastián, esta es tu primera película y claro, decía siempre, o ha dicho siempre los escritores sobre todo, que cuando se escribe siempre se parte de una vivencia personal. Y aquí te va como anillo al dedo porque esa es tu premisa, ¿no? Es una vivencia tuya que se la contaste a Franco hace muchísimos años y él te dijo, es que allí tienes tu primera película. ¿Qué tanto de riesgo supone partir de una cosa tan personal como esta? Pasa que en el fondo siento que, es decir, siempre he pensado que todas las historias ya se contaron, ya posiblemente todas las películas ya se hicieron, y lo que queda por hacer son la mirada particular, ¿no?, del autor frente a un tema ya tratado. Y creo que entre más cercano y más personal, es más posible darle una mirada personal y particular a la historia, ¿sabes? Entonces yo creo que pues tenía esa confianza de que era el terreno donde yo podía dar mi perspectiva en un tema, ¿no? Porque yo tampoco puedo hablar, uno no puede hablar de todas las cosas. Entonces yo lo que siento es que para mí, es decir, ese era el camino, no tenía duda de trabajar eso. Franco, tú que eres un director que está muy curtido, sabes mucho de cine, tienes un temple muy, digamos, muy significativo, tú manejas tus películas muy bien. Pero ¿cómo es estar de la otra parte, de la parte de un productor y además llevando a buen puerto una película que tiene un tema tan difícil como este y que tienes también un compromiso personal, porque por eso mismo, como lo decía Juan, es parte de una cosa de él, ¿no? Yo te diría que hacer cualquier película es muy difícil de hacer. Y entonces hay que saber por qué uno se embarca en un camino con alguien durante tanto tiempo, con tantos problemas. Y aquí la película era necesaria. ¿Sabes? Como la gente siempre dice una película necesaria. Y uno sabe muy bien que es necesaria para Juan Sebastián. Y yo siento que partir de un sitio así permite que tú puedas acompañar a alguien mucho tiempo, enfrentarte a todos estos problemas que siempre son menos graves, siento yo, que los que vive un director haciendo una película. Es más fácil para él. Yo siento que es más fácil dirigir. No, Más fácil. No, pero nada, es más fácil producir que es más dirigir. fácil producir que dirigir. La verdad es esa, puedes tomar unos riesgos en otros sitios, pero el director es el que está con el pellejo en juego. El que tiene toda la carne en el asador la tiene el director. Y entonces yo siento que es interesante acompañar a alguien que la pone toda. Y él la puso él puso lo que más le importaba en la vida en una película. Entonces te dan ganas de acompañarlo. No es fácil nunca, pero por lo menos tiene sentido. El año pasado ganó aquí Los Reyes del Mundo, que es una película de Laura Mora, y algo que dijiste ayer, Franco, y que tú también lo apoyaste, que tiene que ver con qué tipo de filmografía se está haciendo en Colombia, es que, claro, una película que parte de lo íntimo es así como que es una pequeña película. Pues no. Vamos a romper el mito de esas pequeñas historias. ¿Son las historias de verdad pequeñas? Mira, yo no sé, yo siempre he tenido como esta sensación o reflexión, y es como que para Latinoamérica nuestros temas son sociales y no tenemos una psicología,
¿no? Entonces, para mí, pues es una demencia y mi deseo más enorme es acercarme a esos temas humanos pues, que no me encasillan necesariamente como una realidad o a unos problemas sociales, que es la única manera como de sacar cabeza en muchos casos. Entonces, claro, acercarnos a este tipo de películas son muy difíciles de realizar. Yo siento que cada vez más hay algo donde las películas ya la gente ni siquiera se toma el tiempo de leer entero o sea, la sinopsis. Quiere saber cuál es el tema. No, ahora se volvió una cosa de temas. Y los temas son temas, pero las películas son películas. El tema de una película no es la película. Si fuera eso, pues podría escribirse en un tweet, ¿no? En un tweet sobre la actualidad de Colombia, la actualidad de Ucrania, la actualidad de... Pero al final, como son los temas los que generan publicidad en la prensa, porque la prensa se agarra de lo que es actual para el mundo y de lo que se supone que es importante para el mundo, pues de golpe este tipo de películas que hace 10, 20, 30 años yo creo que tenían más amplitud en su capacidad de llegarle al público, hoy en día son más difíciles de hacer, de mostrar en festivales, pues de mostrar, de que se vendan, por una razón tan sencilla, y es que la gente considera que son, eso que tú dices, pequeñas historias, ¿no? Pero creo que la Palma de Oro de este año, por ejemplo, es interesante porque es una pequeña gran historia, ¿no? No sé si la viste, Anatomía de una Caída, y hay algo de eso, es Justine y Arthur hablando de su propia pareja. Y entonces encontraron una manera muy amplia de hacerla, pero al final sigue siendo una historia de pareja. Y creo que si esa película fuera colombiana, no te la dejarían hacer, porque se supone que en Colombia hay que hablar de temas más graves. Sí, sí, es que esa es la cosa, ¿no? Que como una industria audiovisual te dictamina. Tienes que hablar de esto porque esto es lo que vende. Pero ¿qué pasa? Que tengo que hablar de esto porque esto es lo que yo quiero contar. Claro. Entonces, ¿qué pasa allí entonces? Te tienes que ir a buscar plata en otra parte, te tienes que ir a buscar coproductores en otras latitudes, ¿no? Claro. No, y yo siento que hay una cosa que genera se desvincula el deseo a la hora de hacer cine. Y yo pienso que si no existe el deseo, no existe de verdad las películas. Y muchas de las cosas que vimos en Latinoamérica, es decir, bueno, este es el tipo de cine que tenemos que hacer, trabajemos en función de que nos aprueben determinados lugares, y a mí me parece que así no se puede hacer cine. Sí. Igual, o sea, quiero decir, decimos todo esto como si no hubiéramos podido financiar la película, pero en realidad tuvimos muchos fondos públicos, privados, o sea, tuvimos suerte en la manera de montarla, fue largo, pero yo no diría que el problema de esta película fue la financiación de ninguna manera. El problema fue cómo Juan Sebastián se podía enfrentar con esa historia y a la vez transformarla en algo más. Y cómo nosotros podíamos acompañarlo para convertir en ficción, pues lo que decíamos ayer, todo ese dolor, cómo convertirlo en amor a través de la ficción, ¿no? Claro, volverlo una película, eso no es fácil, sí. ¿Sabes? Porque si es una crónica de lo vivido, pues ¿a qué le importa? ¿Sabes? Sí. Porque en efecto a nadie pues quiero decir, le pasó algo muy grave, pero a ti también, a mí también. Claro. Es como, eso lo podemos contar en el café, podemos llorar con nuestro psicoanalista, pero yo creo que el trabajo de esta película tampoco es un trabajo de psicoanálisis, es un trabajo catártico a través de la expresión artística y cinematográfica, pero lo que queda es la expresión artística y cinematográfica, y son unos planos, un sonido, unas escenas, o sea, una película. Sí, la sinopsis de la película, porque no quiero hacer ningún spoiler, porque me gustaría que los espectadores vayan a ver la película solamente con las 4 líneas de la sinopsis, pero hay una pérdida significativa y claro, a mí me interesa es cómo tú has decidido poner el foco en la luminosidad, en ir hacia lo luminoso, de cómo uno se puede llevar una pérdida de esas magnitudes. Haciendo la película, aunque dice Franco que bueno, que esto no es ninguna terapia ni nada de eso, pero yo sentí que había algo de curativo allí. Lo sentí en las preguntas de la gente anoche, y me imagino que para ti fue 4 veces más o 1000 veces más. No, yo siento que claramente yo tuve muchas etapas que eran etapas más psicológicas, más curativas, ¿sabes? Pero pues esas etapas, por momentos, poder también despegarme de ese espacio más personal
y encontrarme con la realidad del cine que tiene que ver con la materialidad del mundo, con unos personajes, unas personas de carne y hueso, con unas emociones que tienen que transitar, pues es otro reto completamente diferente a lo que yo siento. Pasa que obviamente se comienzan a mover unas emociones que se comparten y a partir de eso uno va llevando, ¿no? Como a ciertas catarsis. A mí me gusta mucho lo que tú dices de hablar de sanación o de curación, pero independientemente de que sea la sanación o la curación de Sebastián, es que la película le permita a otra gente sanar y curar procesos propios. Sí. Y el cine, o sea, yo cada vez creo más que el cine no está hecho para decir lo feo que es el mundo, sino para permitirnos mejorar nuestra experiencia en él, entenderla mejor o atravesarla con más armas, por lo menos. Sí. Y yo creo que hay algo en esta película, y es que como Juan Sebastián comparte algo de lo que él mismo atravesó y él mismo entendió, creo que un espectador, sobre todo que viva cosas similares, puede sentirse muy reconocido y es una película que le puede ayudar. En todo caso, yo lo espero y yo la vivo así también desde mi... Es chistoso porque uno no se da cuenta por qué produce una película hasta que termina de hacerla. Y yo me doy cuenta también de por qué esta película era tan importante para mí en mi propio proceso, digamos, de curación, como tú lo dices. Pero no para nada por las razones que son las mismas de Juan Sebastián haciéndola. Simplemente le llega a la gente de maneras diferentes y termina tocando no sé, los dolores de cada quien, tal vez. Sí. Bueno, con este poder del cine caemos en la gran pregunta que nos hace Filming de cuál fue la película que te cambió la vida y por qué. Vamos a ver. Bueno, justo que tú ahorita hablabas de la búsqueda de la luz, que me parece que muchas veces son el reto más difícil en muchas películas. Hay una película que se llama Secret Sunshine, que justamente también tiene que ver con una pérdida y que logra mostrar la luz de una manera muy particular, entrando como a la oscuridad de una experiencia humana muy fuerte, ¿no? Entonces yo diría eso. Es una gran película de Lee Chang-dong. No, yo diría la película que yo siento que a mí me terminó por convencer de que tenía que hacer cine, que es una película muy, muy convencional, entre comillas, de Oscars y tal, que es Forrest Gump. Y es de mis películas preferidas y yo creo que la vi cuando tenía más o menos 12, 13 años y es el momento donde me digo, yo quiero tocar algo de esto y algo de esta emoción. Y pues hago un cine muy diferente que Forrest Gump, pero es una película que me puedo haber visto posiblemente 150 veces y que cada vez que me la veo me sigue conmoviendo y me sigue gustando y sé que es una película que a mucha gente le parece como cursi y yo estoy muy a favor de la cursilería. Eso está buenísimo. Bueno, a favor o no de la cursilería, nos tenemos que despedir. Juan Sebastián, muchísimas gracias por estar aquí y Franco, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.